por 28. La noticia hoy en Colombia es la solicitud de renuncia que usted le había pedido a Marta Lucía Zamora. ¿Le pidió o no le pidió la renuncia? En realidad, por problemas diferentes antes que ocurrieron los hechos. Y pues, es lo que se usa para no producir una afectación a la carrera personal de una persona. En realidad tengo mi distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas. Y, y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana. Eh, O sea que no estaba contento con Marta Lucía. no había unos distanciamientos por otras materias. Presidente, ella dice que incluso hubo algún tipo de maltrato del canciller por parte del canciller y que ahí fue donde surgió eso y que a ella la estaban poniendo como un conejillo de indias para no hacerle finalmente caso a usted porque usted desde un principio dijo que esa licitación tenía que empezar desde cero porque solo había una oferente. Yo quiero que exista una investigación penal, porque desde el principio y públicamente, efectivamente, yo pedí que un proceso de esos, con unas cláusulas que en mi opinión llevaban, predeterminaban un posible ganador, a la postre pues solo hubo un oferente, que no podía ser. En mi gobierno no. En mi gobierno no se prefabrican licitaciones. Y lo que queremos es que cada vez que hay una licitación haya competencia y se pueda escoger lo mejor en calidad y en precio, no necesariamente consiguen ambas cosas. Eso lo he repetido en varios tipos de licitación. Cada vez que se llega a un solo proponente en una licitación, no estoy de acuerdo. Es mi mensaje, así ha sido en varias, se he devuelto. Intereses que actúan a favor de los únicos proponentes se mueven para que yo no tome esa posición, amenazan a los funcionarios, salen en público a decir que van a procesar, pero quiero que el mensaje quede bien entendido. En ningún proceso licitatorio que se haga de diversos temas puede haber un solo proponente. En ese caso, siempre hay que decretar desierta la licitación. Ella también habla de unos ciertos viajes que hubo en París, incluso funcionarios de la Cancillería e incluso el hijo del canciller, presidente. Pues hay que establecerlo, por eso hablo de una investigación desde el principio. O sea, ¿por qué se estaba predeterminando que en pliegos un proponente? Presidente, ¿cuál es el hablar sobre la COP, la trascendental presencia suya en este espacio y decisiones muy importantes para Colombia con las reuniones con Emiratos, pero también la inquietud del sector popular con relación al tema de Santurbán y al tema de un tratado de libre comercio con un concepto, un modelo distinto de integración? ¿Qué dice usted al respecto? Mira, hasta donde tengo entendido, puedo equivocarme, el propietario de la intención de sacar oro del Santurbán ya no es Capitales de Emiratos Árabes Unidos. Eso lo vendieron y hay que establecer el verdadero dueño. Se mueve más por un fondo de Canadá. Pero la posición del gobierno respecto a Santurbán es la misma de antes de la campaña electoral, de durante la campaña electoral y de ahora como gobierno elegido. Y es que no va a haber explotación de oro en Santurbán, porque hay que proteger el páramo y fundamentalmente el agua de millones de personas que están al lado y lado del páramo. ¿Cuál es el balance de la COP? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo lo ve para Colombia, presidente, al término de su Los visita? balances de la COP son para el mundo, incluida Colombia, obviamente. Hay quien separa torpemente los problemas de la humanidad, los problemas de la sociedad colombiana. Es, un tanto, digamos, no le pondremos epítetos, pero los problemas de la humanidad son los problemas de Colombia. Y la crisis climática afecta a la humanidad y afecta a Colombia. Y cada vez peor y cada vez nos hace un daño económico inmenso. Cuando usted examina las partidas para arreglar carreteras, para solucionar derrumbes, para solucionar problemas de víctimas que se van acumulando cada vez en mayor cantidad en el país,
el número de muertos, que es ya irreversible, etcétera, en cada invierno, lo que está es midiendo el impacto de la crisis climática en Colombia. Colombia es uno de los países con mayor vulnerabilidad del mundo ante la crisis climática. Y por eso estamos aquí, para defender la vida de las gentes de nuestro propio país. Ahora, balances. Los balances de estas COP siempre son agridulces. En realidad, la humanidad está fallando en lograr los cambios profundos que hay que hacer para que no se ponga en peligro la existencia, la vida en el planeta y la especie humana. Estamos ya en un sendero de crecimiento de la temperatura de 3 grados centígrados por encima del promedio que había en 1750. Y eso que parece nimio, 3, cuando el mundo estaba esperando la mitad, significa una catástrofe total. El poder de la naturaleza, de la atmósfera, del clima mismo cambiando en una forma violenta a partir del calentamiento de la superficie terráquea, produce el fin, la existencia, como en el pasado hace millones de años. Se habla de la sexta extinción. Estamos al borde de ello. Y es producto de un sistema económico, es producto de una manera de producir de la humanidad, sobre todo de su parte más rica, del norte, y las soluciones entonces tienen que darse ya, con soluciones profundas a la estructura económica, a las formas de producir, las formas de la energía que la humanidad en su parte más rica tiene que dar, pero también en su parte más pobre, porque es la que sufre las consecuencias. Temas como la selva amazónica, temas como la transición energética, temas como una economía descarbonizada que cambia el poder en el mundo, temas como, por ejemplo, dejar de consumir petróleo y carbón, pero de manera casi que inmediata, son los temas propios de los cambios que hay que dar para solucionar la crisis. Presidente, de Colombia de adaptación y pérdidas, presidente, justamente. Son son elementos financieros, no hablemos de tajadas. Ya. Colombia solamente en su relación bilateral con Emiratos Árabes Unidos ha obtenido muchísimo más, y ya hablaremos de eso con calma, ha obtenido muchísimo más que la pelea por limosnas que se dan alrededor de la crisis climática. La crisis climática vale billones de dólares. Y lo que se está hoy discutiendo sobre financiación es nimia comparado con lo que hay que hacer. Aquí hemos tenido unos éxitos en el relacionamiento con el mundo árabe. Yo he planteado como estrategia, dadas las circunstancias de la geopolítica mundial, una alianza entre nuestro país y el mundo árabe. Hemos logrado ya un acuerdo de cooperación económica con Emiratos Árabes Unidos, muy importante para Colombia. Vamos a abrir un escenario de discusión para lo mismo con Qatar. Espero ampliar eso a Brunei, a Kuwait, a la Arabia Saudita y a otros países. Pero hemos comenzado con un paso muy fuerte y no circunscritos a lo que desde el siglo XIX hacía Colombia, vender sus materias primas, sino a la vanguardia económica del mundo de hoy, del siglo XXI. Estamos hablando de energías limpias, estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de que Colombia logre una alianza con fondos de capital muy poderosos para pasar a ser una vanguardia económica en América del Sur. Presidente, la diferencia con Colombia, los anteriores tratados de libre comercio, que eran No, es que liberales este no es propiamente un tratado de libre comercio. Y hay aquí un cambio de concepción. Libre comercio, pues es que no se le ponga impuesto a las mercancías de uno y otro país. Cuando se hace un acuerdo de libre comercio con un país poderoso, desde el punto de vista productivo, industrial, agrario, pues el país va a sufrir consecuencias en sus ramas de producción industriales y agrarias que no logran competir con ese país, se acaban, como está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Aquí estamos hablando de un acuerdo de desarrollo económico, es decir, de juntar, de hacer una sociedad
para producir unos resultados comunes. Eso es diferente. No estamos hablando de comercio de mercancías simples, aunque nosotros ganaríamos mucho en eso, porque usted ve una ciudad rodeada de desierto. La comida, las frutas, las posibilidades de Colombia aquí serían grandes desde ese punto de vista. Pero lo que hemos tratado, y está allí en ese acuerdo, es hablar de salud, hablar de turismo, hablar de energías limpias, hablar de programación e inteligencia artificial. Presidente, 2 masacres en Colombia este domingo y también confirmó el alcalde de Jamundí esta mañana que hay 2 personas muertas, parece que por las disidencias que estaban secuestrados. ¿Tiene usted reportes, ese llamado, pues también ese, digamos? Tenemos la primera información. Colombia tiene, lamentablemente, el mismo número de víctimas que el año pasado en masacres. No se ha podido reducir. El número de víctimas del año pasado es inferior a lo que sucedía en Colombia a principios del siglo XXI, anterior al acuerdo de paz con la FARC. El acuerdo de paz con la FARC en el gobierno de Santos bajó al mínimo las masacres, el número de muertos, y subió, lamentablemente, con la desactivación de ese acuerdo en el anterior gobierno, y en este momento nos mantenemos en el mismo estado en que lo dejó el gobierno de Duque. Nuestro objetivo es bajarlo de nuevo, y por eso hablamos de nuevo de paz. El hacer trizas la paz trae estas consecuencias: el aumento de las víctimas en Colombia, sea a través de masacres, sea a través de muertes individuales.